Ayer agradecimos todos, obviamente, el calorcito inesperado, pero duró muy poco y entonces nos desacostumbramos y hoy ya de nuevo a quejarnos, para no, para no perder la costumbre, ¿vio? Bienvenidos todos a Esta Boca es Mía. Y vamos a darle la bienvenida que nos acompaña en este primer segmento del programa. Muy bienvenida, Daisy Iglesias, consejera del CODICEN, electa por los docentes. ¿Cómo estás? Muy bien, y Veo que abrigadita. el gusto es mío. Muchas gracias. Bueno, habría tantos temas para conversar. eh, Temas que tienen que ver con seguridad. Nada más hoy hubo una vez más un tiroteo frente a una escuela. Se encontraron impactos de bala en los muros de la escuela. Ningún herido, por suerte. Podríamos estar hablando de las inasistencias críticas, de las que tuvimos noticia recientemente. Por supuesto, que da lugar a, recordemos el contexto, ¿no? Campaña electoral, oficialismo y oposición van a tener miradas encontradas o explicaciones diferentes. Podríamos también hablar de lo que pasó con los menonitas, ¿se acuerdan? Esto de si, bueno, las familias tienen derecho a hacer homeschooling o no, por qué públicamente al menos agarró el tema la ANEP. ¿Qué opinan los maestros? Muchísimas preguntas. ¿Por dónde le gustaría empezar a nuestra invitada? Para usted, de todos estos temas que manejamos, ¿cuál es el primordial? Las situaciones de violencia en entornos escolares, Sí. que no son solo en entornos escolares, son también en entornos de instituciones de educación media, las acciones al respecto y el compromiso de todos a lo largo del tiempo, me parece que es un tema muy importante porque puede no ser el tema sustancial desde dentro de las instituciones, a veces lo es, pero sí es uno de los temas que pone más en la palestra pública a la educación pública, y por tanto me parece interesante. Bien. Yo iría, además de este tema, por supuesto, a esa perspectiva del maestro como primer soldado, ¿no? En primera línea siempre, ya sea para, bueno, ordenar lo que puede venir producto del caos de una situación de violencia externa, ni que hablar interna. También es el primero que tiene que estar detectando otras violencias, ¿no? Las que vienen de parte de la comunidad, donde puede aparecer un niño con síntomas evidentes, físicos o no, que puede estar siendo víctima de abuso o no, que puede estar teniendo un montón de otros derechos vulnerados en su entorno familiar. Es el primero después en tener que de alguna manera lograr que ese niño o niña aprenda al margen de las circunstancias de por sí más complejas que supone, por ejemplo, en la educación pública, los contextos más vulnerables. Por allí, ¿hemos sido ingratos como sociedad para con los maestros, Daisy? Bueno, pienso que en parte la mayor ingratitud puede ser la responsabilización de todo problema. Hay un autor, esto no es de Uruguay, hay un autor, Ger Grace, es un autor extranjero, que dice educación, profesorado y posmodernidad, disculpen si no soy fiel totalmente en el nombre, que dice la educación es como la papelera de la sociedad, donde se deposita todo lo que se sabe que tiene solución y todo lo que se sabe que no la tiene. Tal vez allí haya el mayor cúmulo de ingratitud, esto se discute en la academia, pero sí es real. El término que tú utilizaste, soldado, tú sabes que hay un pedagogo uruguayo, el maestro Agustín Ferreiro, que hace una fuerte crítica a la didáctica de su época en 1936 y que termina su libro diciendo: si en algo los he ofendido, les pido disculpas porque ustedes son verdaderos soldados de vanguardia que están al frente en la trinchera. Me hiciste recordar la escuela primaria y el medio rural, que insólitamente, como suele suceder, en 1936 se financió él la primera edición y es prácticamente un bestseller de la pedagogía nacional. ¿Y de qué año me dijiste? Perdón. ¿De qué año me dijiste? 1936, maestro Agustín Ferreiro. ¿Te das cuenta que un libro de ese año sea hoy, tenga hoy la vigencia, ¿no? Tú no sabes, en la pedagogía nacional hay autores, te voy a mencionar varios: Reina Reyes,
con su reformulación del concepto de laicidad. Te voy a mencionar otro muy conocido, Varela, que escribe en pleno siglo XIX bajo lo que se llamaba la educación tradicional, que define a la educación diciendo que la educación es aquello que no está acabado hasta que la persona no tiene y no desarrolla las habilidades para resolver problemas. Cuando se trataba la transformación curricular en Codiseña había cosas que se planteaban como nada, pero está escrito en la educación del pueblo. O sea, hay un condimento que tienen ciertos pensadores uruguayos que es anticiparse a su momento histórico, a tal punto que yo una vez cuando intentaba investigar eso, traté de investigar a qué se podía deber en nuestro contexto y solo me encontré con la producción de Zunfelde, que señalaba que este territorio, por no tener riquezas, había generado otras reservas. Yo siempre digo, ¿dónde empezaron las provisiones de material fungible? ¿Por qué el uruguayo protesta si a la escuela no llega el lápiz y el cuaderno? ¿De dónde saca eso? Ahora, ¿sabes qué me llama ¿Sabes la de atención? dónde? De los cabildos, primeros proveedores de papel, pluma y tinta para Mirá. los que no tenían. Cabildos. Me sorprende. ¿Es en el proceso intelectual? En el proceso intelectual yo tomé esa idea, estimado, porque me parecía que algo tenía que explicar. Varela se anticipa a su momento, es verdad que recorrió fuera de fronteras, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos. Enriqueta Conte Enrique, que viaja porque Varela pone sobre el final de la educación del pueblo, dice que los niños del primer nivel no pueden estar con los otros que aprenden con palotes, y eso deriva después en mandar a Enriqueta al extranjero. ¿Y qué dice Enriqueta Conte Enrique? He visto todos los modelos, pero no podemos copiarlos, tenemos que tener un modelo propio que recoja esos aportes, que después dio lugar incluso a muchas plataformas políticas en ese sentido y terminó a la uruguaya. Bueno, y esa uruguayés, ¿no?, que tenemos por estos lares, me sorprende todos los pedagogos que estás citando, cuánta literatura que tú misma decís que eran como de vanguardia en nuestro país. Sí, señor. ¿Por qué nos cuesta tanto entonces tomar propuestas de estos especialistas, de estos entendidos? Cada reforma que se ha intentado hacer en materia de educación en este país ha tenido una tranca bien particular, tengo entendido, especialmente por los maestros, por los gremios, por los sindicatos. Bueno, ¿cómo se explica entonces puede ser que exista un proceso hipercrítico, puede ser que existan divergencias de posicionamientos. A nadie escapa que tengo divergencias con la transformación actual, sí. Pero porque se están discutiendo otras cosas. Tú estás discutiendo si los modelos deben ser competenciales, deben ser pero mixtos. En la derrama también. En la derrama hubo también crítica, fue un modelo muy criticado de un momento llamado neoliberal, donde se criticaba todo el andamiaje neoliberal, pero ya ves que algunas de sus ideas, como puede ser el tiempo completo, claro, fueron por eso voy a ese adaptadas. Ejercicio como del no por delante, cada vez que asoma la posibilidad de una transformación, de una renovación, aunque... Yo creo que no es el no es, vamos a ver qué pasa, y puede haber posicionamientos que concluyan en un no. El planteo de Rama de la redistribución racional, que acá seguramente hay especialistas en la materia presupuestal mucho más que yo, pero que planteaba no un ajuste, sino una redistribución. Bueno, cuando vas a redistribuir a nivel del Estado siempre hay problemáticas. Incluso a mí he discutido mucho si el modelo actual de manejo presupuestal fue de recorte o si fue de redistribución. Y bueno, esa línea sigue estando cuestionada aún en el día de hoy. Pero yo no estimo que exista, un no inicial. Me parece que es el vemos. Y voy a decir algo que Daisy, yo te respeto muchísimo muy siempre. Osado, pero antes no de que empezaran a explicar falla. de qué iba la reforma educativa de esta administración, había un no, antes de que se explicara. Quiero hablarte de un detalle en ese no. ¿No será que no están ajustados los procesos de comunicación? Tú
pasaste un año diseñando una reforma. Puede ser magnífica. Pasaste un año con tus técnicos, buenos o malos o regulares. ¿Por qué tardaste tanto en ponerla en debate? Cuando tú tienes claro que desde las recomendaciones de UNESCO de la década del 80 dice que tomar la palabra por los... No está hablando de Uruguay, UNESCO, No, no, está, la sí, reforma sí, educativa claro. del análisis no está hablando del Uruguay. Dice que muchas veces los docentes toman la palabra porque no se les dio la palabra a tiempo. Tenías un periodo que además era un periodo de COVID, un periodo de virtualidad. ¿Por qué no usar los mecanismos virtuales en ese periodo para ir transmitiendo líneas? ¿Por qué querer tener un producto terminado y ofrecerlo? Tal vez si tú miras, está el desnivel, que tú dices, bueno, está bien, todos estos técnicos trabajaron un año, pero a estos les dieron un día. Entonces, comienzas por generar algo que es el malestar docente. No es bueno. ¿En qué está ese malestar hoy? El malestar en que está... Sí. Yo les voy a poner un ejemplo. Se acaba de acordar entre Codicen y CESEU una transformación de una circular que incorporó la ley 20.212 y esa transformación, cuando le fue presentada, inicialmente fue mirada como con mucha atención, se hicieron los planteos que correspondían y terminamos en una de las cuestiones de acuerdo unánime. Bien. Unánime. Se recogieron planteos, otros se les señaló, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley Federica, la 20.000, se les dijo que no, que lo iba a tomar el Codicen de por sí, estos otros aspectos pasaron a una comisión y estos se laudaron. Y yo lo pongo como ejemplo porque pasó la semana pasada. Y de un estado de tensión inicial, que sí se puede haber dado, se pasó a un estado de producto acabado y aprobado por ambas partes. Entonces, a veces es la comunicación y la forma de comunicación en las cosas. La palabra a tiempo. Yo me vi sorprendida por la transformación educativa y yo no estaba solo como integrante de un sindicato, yo era inspectora, no sabía de qué me hablaban. Y sin embargo, después escuchaba el discurso de que los inspectores sabíamos y me molestaba enormemente porque no sabíamos. Habrá algunos que sabían, otros no teníamos la menor idea y éramos la masa. Y de esto me hago eco de varios colegas. Lo mismo puede haber pasado en periodos anteriores, lo mismo. Yendo a las inasistencias, ¿cuál es la explicación que encontrás con toda tu trayectoria y tu experiencia? Bueno, para mí hay factores hoy que son de carácter cultural. Hoy y no ayer, porque es como hoy raro, ¿no? Predomina un factor cultural, hoy no es. ¿Hoy pospandemia? Hoy no, pero hoy 19. Me gusta, claro, pero la pregunta es, ¿hoy pospandemia? No, son cambios... ¿Una década estamos hablando? Sí, estoy hablando de más tiempo. Son cambios culturales a nivel general. Comenzó hace mucho tiempo atrás un problema con la autoridad. Se dice que comenzó, algunos sabrán, en la década del 60 del siglo XX. Otros dicen que empezó con la era Mujica. No, yo estoy hablando no de Uruguay en particular. Al punto que hay autores como Bernstein, un sociolingüista inglés, que sostiene que la transformación en el rol docente de pasar a guía, de pasar a orientador, se debió a un cambio de actitud de las madres de la clase media francesa. Mirá. Que tuvieron un conflicto con la propia autoridad y exigieron otro modelo docente. Este problema con la autoridad es por favor, es muy personal y lo dije en otro programa, sé que muchos dirán que estoy equivocada, yo estoy abierta a toda discusión y no creo que lo que yo piense sea la verdad, pero trato de decir francamente lo que pienso. Este problema con la autoridad devino en que se hablara de los derechos, cosa muy buena, primera, segunda, tercera, cuarta generación de derechos, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, y se omitió una cara de la cuestión, que es la cara de los deberes. La responsabilidad, sí. Mandar un niño a la escuela no es un derecho de los padres, es un
es un deber de los padres porque es un derecho del niño. Es el niño, el adolescente el que tiene que ir a la institución educativa, porque si no lo mandas tú hipotecas sus posibilidades de futuro. Este aspecto de responsabilidad familiar, a mi modo de ver y sin tratar de agredir a nadie, no trato de hacer eso, quedó diluido. Entonces nosotros además estamos en un momento donde se le habla al adulto como si el adulto fuera un niño. Todo es tratar de generar un consenso. Mire, señor, hay lugares en los que no hay consenso. Usted tiene una obligación. No voy a consensuar con usted la obligación. Yo tengo una obligación, tengo que ir a trabajar todos los días y no está abierto a consenso. Tengo esa obligación. Usted tiene una obligación, tiene la obligación de acoger y cuidar a su hijo. Serán pocos, pero como ustedes me pidieron datos, yo les procuré datos. Fíjense ustedes que en el último informe del programa de escuelas disfrutables, donde hay en el 2023 8.549 atenciones a situaciones prioritarias de riesgo, 598 por negligencia. ¿De quién? De los padres. Claro, De la negligencia de quién, tal cual. 411 por abuso. ¿De dónde? De los entornos familiares. Ahora, tú te referías, el maestro es aquel que dijo don Agustín Ferreiro, el verdadero soldado de vanguardia. Pero mire que toda la sociedad uruguaya, todos los que estamos aquí, los que están mirando, ponemos recursos desde hace bastante tiempo para que haya recursos comunitarios. Y esos recursos comunitarios no son solo educativos, son de salud. ¿Cómo es que también... No, pero ahí son políticas pero integrales. las coberturas de salud, sí, o el ¿cómo no MIDES? son Sí. advertidas? Tenemos un problema también, que es los problemas en los policlínicos. Nos están diciendo colegas docentes que se deriva a un niño o a un joven y se tarda bastante tiempo, más del prudencial, en atender el problema. Y te voy a citar otro ejemplo que a mí me molestó mucho en su momento, porque me pareció que iban contra el emisario, contra el mensajero, y no veían el mensaje. ¿Cuál? Hace bastantes años atrás, en un medio escrito, yo tuve la oportunidad de declarar que había niños que jugaban a moler tiza, envolverla y jugaban a la venta en los recreos. Bueno, todos los que, no en público, pero todo lo que me dijeron no es muy repetible. Yo alerté un problema porque me parecía que públicamente ¿Pero y de qué el lo problema acusaron debía de saberse. hacer la apología de un juego? Públicamente debía saberse. Si tú tienes eso en un recreo escolar, ese jovencito, dentro de 3 años, seguramente está implicado en un sistema que lo va a usar o a emplear de alguna manera. Entonces, Es esto terrible no ese es un ejemplo, ¿no? problema nuevo. Lo que pasó, recuerdo que con 2 maestras jubiladas, hoy ya la maestra de Sousa y la maestra Alamilla, estuvimos en la sede de UNICEF Uruguay hace unos tantitos años atrás, porque hubo un tiroteo en Cerro Norte donde los maestros quedaron presa del tiroteo por sobre los muros, y aquí estamos. Entonces, tú miras y dices, hay indudablemente algo que no se está leyendo o que se prefiere ver de costado. No, y los bifes y la violencia de las madres con las maestras. Contra las maestras. Pero la Perdón. violencia con los propios hijos. Ni que ¿Qué hablar, pero digo, repercusión sí, ni que tuvo? hablar. ¿Cuándo fue? Hace 5 o 6 años atrás que una mamá puso las lágrimas de pasta base en la mochila de su hijo cuando iba a la escuela, en una escuela de nivel medio de Montevideo. No estoy hablando de un contexto muy crítico. ningún lugar que esté muy en boga. ¿Y cuánto duró en prensa eso? Y muchas veces yo he dicho, hay acciones pero favorables. el tema ni siquiera es lo que y dura se en dif- prensa, lo que es si toma acción la justicia, si se intervienen, ¿no? Porque en la Pero prensa todo dura un también segundo. la prensa a veces, y esto lo digo por experiencia, es una gran caja de resonancia. Muchas veces nosotros realizábamos, cuando digo nosotros, digo el sindicato al que pertenecía, realizábamos denuncias públicas porque indudablemente es un poder social. Hoy hablamos del problema muy solapadamente, pero cuando hay acciones proactivas, tampoco
tampoco no estoy juzgando a Sí. nadie, pero no es eje. Entonces tú tienes un proyecto que realiza Codicen desde el año 23 en San Carlos, donde se trabajó con los liceos 1 y 2 y con los cuerpos docentes en la prevención del consumo de sustancias, buscando algo que hoy tuve la oportunidad de hablar con un connotado médico uruguayo, el doctor Rossi, que me decía que es la línea aparentemente que está en Naciones Unidas. Le dije, mire, nosotros no pretendemos innovar, simplemente pretendíamos desarrollar un modesto proyecto. Nuestro objetivo era formar, a noviembre de este año, formar núcleos de comunidad cívica de contención. O sea, que adultos, no importa si son docentes, familiares y jóvenes, con algún técnico del organismo, pueda ser en el lugar aquellos que reciban a familias, a niños, a jóvenes, a docentes que adviertan problemas para dar la primer herramienta. Porque usted no puede poner un psicólogo por establecimiento. Tenemos que hacer una pausa, Daisy. Cuando regresemos, si les parece, tomamos como continuación, como punto de partida, un resumen de lo que se habló, pero nos vamos también a otro tema que ahora está muy sobre la mesa y es el tomar conciencia. Era obvio, pero bueno, había que ponerlo en papel y por escrito. Cómo interfiere e influye negativamente en la capacidad de aprendizaje el consumo de sustancias y que eso también podría explicar muchos de los resultados que no queremos ver. Hacemos la primera pausa. Les recuerdo que cocinar con el robot de Enjuta es muy fácil porque hace todo.